Hermanos, los que estamos aquí nos acomodamos de diferentes maneras, entonces pues, estamos arreglando aquí para estar cómodos y poder empezar con este mensaje en esta mañana. Pues les saludo nuevamente con mucho gusto, hermanos. Qué bendición para nosotros cuando nos toca la oportunidad de poder compartir un mensaje con la iglesia de parte de Dios. Y bueno, pues en esta ocasión me vuelve a tocar nuevamente, lo que agradezco a Dios, la distinción y el privilegio que me da de poder compartir en esta mañana un mensaje con ustedes. Estamos desde hace ya algunas semanas, ¿verdad? Cada domingo yo le llamo que hemos venido teniendo un avivamiento, ¿verdad? Un llamamiento de Dios, que nos volvamos a las misiones, que nos vamos a la predicación, al discipulado. Y esto lo conocemos como un gran mandamiento, ¿o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Bueno, vimos ya varias predicaciones muy interesantes, ¿verdad? Donde el Señor nos está hablando, ¿verdad? Nos está llamando a que tomemos el lugar como ministros, de manera que dice la Biblia que cada cristiano es un ¿qué? Que cada cristiano es un ministro, ¿verdad? Nos compartió el pastor Ramiro, a manera de que tengamos un enfoque diferente, ¿verdad? Nuestra manera de pensar tiene que cambiar un poco en ese sentido, en cuanto a que no solo los pastores y los líderes son los que tienen que compartir la palabra, sino todo el mundo. Entonces, hoy me toca compartir con ustedes, hermanos, unas características de una iglesia que hemos estado viendo, ¿verdad? Que es la iglesia de Antioquía. Tengan lista su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Ese es nuestro texto base. Vamos a ir viendo algunos otros, yo les iré indicando. Entonces, esta iglesia, hermanos, de Antioquía, es el modelo de cómo debe ser un trabajo en una iglesia local, ¿verdad? Así como en la misión global, lo que es misiones. Es decir, este modelo representa a una iglesia y nos enseña un patrón de cómo llevar el evangelio. Así que en esta mañana vamos a examinar 4 características de esta iglesia. Semanas atrás el pastor Ramiro nos explicaba, ¿verdad?, cómo comenzó esta iglesia en Antioquía. Y hoy, debido al pasaje que me ha correspondido, bueno, pues tengo que tomar una vez más este contexto para meternos y ver qué es lo que estaba pasando ahí. Esto ya nos lo platicó el pastor Ramiro, yo tengo algunos datos nada más acerca de esto. Entonces, Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano en aquellos años. Estaba por debajo de Roma y de Alejandría, y estaba ubicada en la puerta del mar Mediterráneo, y tenía carreteras al oriente en el centro de operaciones que hacían ellos, ¿verdad? Y ese lo utilizaban mucho los césares. Por ejemplo, Augusto, César y Tiberio usaban esas carreteras. A esta ciudad se le conocía como la hermosa o la reina del oriente. Imagínese usted cómo estaba. Era una ciudad cosmopolita, había gente de muchos lugares y poseía toda clase de riqueza romana y conservaba la estética griega. Acuérdense que primero fueron los griegos, después llegan los romanos, ¿verdad?, como imperio, con sus construcciones de gran lujo, pero también era una ciudad promiscua y depravada, donde el placer y la belleza, por sus mitos religiosos, caía en excesos e inmorales. Ante sus dioses paganos, ahí se adoraba a Afrodita, Apolo, ¿verdad?, Astarte, que se relaciona con las diosas Artemisa y Afrodita. Bueno, dicho lo anterior, hermanos, aquí también se les llamó por primera vez cristianos, allí en Hechos 11:26. Y ese lugar escogió Dios para establecer una iglesia de Antioquía. ¡Qué bendición! Llevar el evangelio, hermanos, dice la Biblia, ¿verdad?, que en cuanto más abundó el pecado, más abundó ¿qué? La gracia, ¿verdad? Entonces, para alcanzar esta parte, ¿sabes? Ese es el plan de Dios, de alcanzar a toda nación. Y esto, pues, nos recuerda, después de la asunción de Jesucristo, les dijo que habrían de recibir poder. ¿En dónde? Cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos 1:8. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos ¿en dónde? En Judea, ¿verdad? Y en toda ¿qué? Muy bien, y hasta el último de la tierra. Bueno, este tiempo se cumple, ¿sabes?, con la promesa del Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos 2:10, donde el pueblo celebraba una fiesta. Esta fiesta duraba 50 días
y festejaban ahí la Pascua. Perdón, después de esta fiesta se celebraba la Pascua. Estas fiestas se relacionaban con las fiestas de las primicias. Los que han estado en Discipulado 2, vimos ahí las 7 fiestas judías y allí aparece. Bueno, pues ahí se bailaba, se cantaba, ¿verdad? Y en esa celebración es cuando se presenta el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice que había partos, medas, elamitas, y todos estos, algunos estaban fuera del Imperio Romano, en Mesopotamia, lo que es Siria y Irak hoy, Judea, Capadocia, Aponto, Asia, Cirene, Grecia, y había, dice la Biblia, que estaban cretenses, árabes, y en el 2:10 de Hechos dice que estaban de Frigia y de Panfilia, muy cercano a la iglesia de Antioquía, muy interesante. Entonces, de ahí de pronto se manifiesta el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los que estaban ahí se les aparecieron como lenguas, dice la Biblia. Ojo aquí, hermanos, dice que hablaban todos en lenguas, pero no son las lenguas que a veces hemos escuchado en alguna iglesia y esta es realmente la manifestación del Espíritu Santo, era en que se podían entender, por ejemplo, los árabes con los cretenses y así cada quien en su propio idioma, todos se entendían. Entonces, mucho ojo con esto, o sea, entonces los griegos entendían a los partos, a los medas y así todo el mundo se entendía allí. Eso es lo que la Biblia llama. Entonces, en realidad lo que pasó, hermanos, es que yo pienso que el Señor reunió mucha gente en ese lugar para después, cuando fueran a sus lugares de origen, allí sembraran iglesias. Y seguramente es lo que pasó con la iglesia de Antioquía. Entonces, dice la Biblia que la primera iglesia se reunían, ¿verdad? Y tenían todo en común, con sencillez de corazón, ¿verdad? Y no había ninguna necesidad. Y entonces, pues parecería que es lo ideal, ¿no? En una iglesia donde no hay necesidad, donde todos tienen en común la oración, partían el pan, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué buscar más, verdad? Pero ¿qué creen? Habían olvidado el mandato de Dios, que era ir ¿a dónde, hermanos? ¿A Judea, dónde más? A Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces se acomodaron ahí, ¿verdad? Y olvidaron el mandamiento del Señor. Entonces hay una persecución contra la iglesia, ¿verdad? Y comienza con el regreso de Esteban. Ahí en Hechos 7, de 59 al 60, nos narra esto, también el pastor Ramiro nos comentó algo de esto. Y entonces llega una persecución por mano de un judío joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Saulo de Tarso, ¿verdad? Después le cambian el nombre, pero en ese momento era Saulo. Y Hechos 8, del 1 al 4, dice que hubo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Allí empieza, era como la madre, era como la matriz allí en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra. Y iban avanzando hacia Judea, Samaria. ¿Y qué creen que iban haciendo? Predicando, ¿verdad? Los que estaban ahí dice que fueron esparcidos. Iban quejándose, iban renegando, iban molestos. ¿Eso dice la Biblia? No, ¿verdad? Iban dando el testimonio y compartiendo la palabra de Dios. Entonces, a veces Dios tiene que actuar para sacarte de tu confort y mandarte a otros lugares a cumplir el mandamiento. Esta palabra es muy interesante, fíjate, porque esparcir en el griego quiere decir es diáspero y significa lanzar el grano o la semilla o sembrar en el extranjero. Y eso es lo que están haciendo. La obra misionera es lo que hace, de alguna forma. Entonces, Hechos 8:4, lo que dice que fueron esparcidos, anunciaban el evangelio, fueron movidos por el Espíritu Santo para alcanzar hasta lo último de la tierra. De allí en el capítulo 9, Saulo, ¿verdad? Tiene un encuentro con Dios en camino a Damasco. ¿Qué andaba haciendo Saulo, hermanos? ¿Se acuerdan? Persiguiendo a los judíos, ¿verdad? Y los llevaba. Él pensaba que hacía un buen trabajo para Dios, pero ahí Dios le confronta, ¿verdad? Ahí tiene un encuentro con él, se convierte y después él es perseguido también, ¿no? Entonces, en esa persecución, en el 11 del 19 de Hechos, dice que esta persecución se da por la muerte de Esteban. Y salen huyendo y pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Y esto llega a la iglesia de Jerusalén. Oigan, que ya se había una iglesia en Antioquía. Y entonces envían a Bernabé. Y Bernabé, antes de llegar ahí, va por Pablo, ¿verdad? Regresa por él y regresa entonces a Antioquía ya los dos. Y ya dice la Biblia que allí estuvieron algún tiempo. Entonces, dos cosas, hermanos. Allí dice que les llamaron por primera vez como cristianos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir pequeños cristitos o ungidos? Y ya con eso entramos al contexto de este capítulo que vamos a ver ahora, que es el capítulo 13.
donde encontramos 4 características de la iglesia de Antioquía en cuanto a un modelo de la iglesia local y lo que viene siendo la iglesia misionera o la iglesia global. Entonces, ¿ya tiene lista su Biblia por ahí? Muy bien. Entonces, vamos a leer en este momento. Todos vamos a leerlo juntos, son 5 versículos. Hay otros versículos más, el capítulo es muy largo, yo le voy a ir mostrando algunos que voy a ir sacando, pero todos van de alguna manera engranados, van contextualizados a manera de entender qué es lo que dice este libro. Amén. Entonces, leamos todos juntos desde el 1. ¿Están listos? Dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba el Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Cilicia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios a las sinagogas, a los judíos, también a Juan de ayudante. Muy bien, cierre sus ojos un momento, vamos a poner esto en manos de Dios. Amado Padre, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, te damos las gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de poder reunirnos con toda libertad, Señor, de venir a alabarte, a bendecirte, Señor, y también a recibir nuestro alimento espiritual. De manera que en esta mañana te pido, Señor, para que abras nuestros oídos, que entendamos, Señor, el gran mensaje que tienes tú, que has dejado, Dios, de ir a todas las naciones a llevar tu evangelio. Sé con nosotros en esta mañana, Padre, y pon abierto nuestro corazón para entender este mensaje. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La iglesia dice, muy bien. Pues entonces vamos a nuestra primera característica, el modelo de la iglesia de Antioquía era la oración, el ayuno y la ministración. Versículos del 1 al 5 ya los hemos leído, vamos a ver qué nos revela la Biblia en este sentido. Bueno, aquí tenemos lo que es la oración, aquí tenemos lo que es la ministración y el ayuno. La administración, de acuerdo a su contexto, puede decir varias cosas, pero en este sentido, lo que está diciendo es ministrar a alguien. Lo que estamos haciendo en este momento, estamos ministrando al pueblo de Dios. Pero también la administración es en la alabanza, por ejemplo, la adoración y alabanza para nuestro Dios, ¿verdad? Es un acto de ministrar también, de ministrar al pueblo de Dios. Por ejemplo, los esposos podemos ministrar a nuestros hijos y a nuestras esposas. Entonces, sirva de esto, la administración también es servir. Aquí, ¿cómo le llamamos cuando venimos? ¿Vamos al qué? Al servicio, ¿verdad? Porque estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a la iglesia, a su pueblo. Y tenemos la oración, hermanos, un elemento que es sustancial y es primordial en la vida de todo cristiano. Si tú no estás orando, ahorita te voy a explicar algo acerca de esto, te estás perdiendo las bendiciones de Dios. Bueno, y tenemos finalmente el ayuno. El ayuno hay muchas formas de hacerlo. En el libro de Daniel dice que él hacía un ayuno nada más de agua y verduras, ¿verdad? Pero hay otras formas. El ayuno no es una dieta o no es para bajar peso. Tiene otros propósitos de Dios. Algunos no lo pueden hacer por causas del estómago, etcétera. Pero vamos a ver también así de manera rápida qué es lo que es el ayuno. Bueno, entonces dice la palabra, ¿verdad? Estamos comenzando en el capítulo 3, hermanos. Aquí realmente, déjame decirte que comienzan los viajes misioneros de Pablo, donde encontramos tareas que la iglesia local realiza para apoyar a la iglesia global, o sea, misiones. Y ya para entrar en este mensaje, ya vimos el contexto histórico y en un momento vamos a ver la parte geográfica. Entonces, la iglesia, hermanos, dice que en ese tiempo había profetas y ¿qué más? ¿Había profetas y qué más? Sí, está siguiéndome, de acuerdo al versículo 1, dice que había profetas y ¿qué? Y maestros, ¿verdad? Bernabé no era apóstol, era un levita, pero por situaciones
que no explica la Biblia, él se encontraba allí en ese momento como un líder. Pero él era de la orden sacerdotal, o sea, los levitas venían por ahí, todos tenían que ser. Entonces, Simón, que se llamaba el Níger, que quiere decir negro, el pastor Ramiro nos explicaba también aquí, ¿verdad? Probablemente de África. Lucío de Cirene. Algunos dicen que este fue el que ayudó a Cristo a cargar la cruz cuando va al sacrificio ahí, ¿verdad? Y hay alguien que le ayuda. Bueno, algunos dicen que es esto. Bueno, entonces probablemente era del norte de África. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, este fue el que decapita al apóstol Pablo y este sirvió de testigo en los juicios contra Jesucristo. Entonces, aquí vemos dos personas, ¿verdad? Uno decide seguir a Cristo y el otro decide estar en la realeza, en la política, en la nobleza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un orden, hermanos, de sacerdocio, ¿verdad? Uno de seguir a Cristo y el otro permaneció ahí. Y Saulo, por supuesto. En este momento, en Antioquía solo había líderes, profetas y maestros. Más adelante habría nombramientos ya de pastores. Hechos 14:23 dice que constituirían ancianos en cada iglesia, o sea, pastores. A manera que vemos, hermanos, que es Dios quien levanta a los líderes. Él les provee los dones y talentos necesarios para la edificación de la iglesia. Y los pone, Él es quien los instituye. Efesios 4:11. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nos vemos ahí que el orden, la estructura de la iglesia, el Señor es el que la ha puesto. Y quiero decirte que los líderes que hay en esta iglesia han sido puestos por Dios. A Él le plació y a Él es el que nos ha puesto aquí algunos. Y tenemos pues que dar buenos resultados con humildad, ¿verdad? Y servicio a Dios y a la iglesia. Entonces, por ejemplo, tenemos maestros y pastores en la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que estar sujetos a ellos y a su autoridad. Y los líderes hacían tres cosas, que servían, ministraban, ayunaban y oraban. Estas tareas, hermanos, es servir en algún ministerio. El ayuno, como les decía, y la oración son actividades prácticas de toda la iglesia. Y la iglesia local, ¿verdad? Y tus miembros tienen que participar de todos ellos. Entonces, estos líderes hacían trabajos en la iglesia local, entre muchas otras cosas. La oración, la predicación de la palabra, son dos actividades, ¿verdad? De entre muchas que hay, que tenemos que hacer. Entonces, la oración y la predicación, hermano, esa no te la puedes brincar. En la mañana tienes que buscar a Dios a través de la oración y a través de la palabra, a través de la lectura, ¿verdad? O sea, no es para los líderes, no es para cuando nada más vengan los domingos aquí, vamos a orar un minuto y vamos a orar. No, tiene que ver con una disciplina diaria en la vida de cada uno de nosotros, de buscar a Dios a través de la oración y la palabra. Bueno, entonces, dice la Biblia, hermanos, que estos son los trabajos que la iglesia local debe hacer, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero hay algo en especial, un llamado especial que Dios tiene para una tarea específica, en este caso para Pablo y para Bernabé, de enviarlos como misioneros y algunos otros que conocemos. El caso de nuestra hermana Paola, ella ha tenido ese llamado, ¿verdad?, de Dios para llevar su palabra a otros lugares. Entonces, esto se conoce como las misiones. Estos dos fueron llamados, pero si tú no puedes, a lo mejor puedes hacer otras cosas también, participando de alguna manera en misiones que son importantes. Estos, cuando fueron llamados, estaban, ¿en dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo, hermanos? ¿Qué estaban haciendo? Dice que estaban ministrando, estaban, ¿qué más? Ayunando y orando, ¿verdad? O sea, no andaban en el relax, ¿verdad? No andaban ahí en el mundo haciendo otras cosas, estaban haciendo cosas que Dios pide que hagamos para el servicio y la administración de Dios. Entonces, ¿quién era el que ministraba en la congregación de Antioquía? Seguramente ellos eran. Esto no dice la Biblia, pero yo creo que a través del ayuno y la oración, a veces hay que hacerlo, hermanos, para que Dios de alguna manera nos ayude a discernir cuál es lo que tenemos que hacer. El ayuno no es como torcerle la mano a Dios para que nos dé lo que queremos, ¿no? Ese no es el propósito. Entonces, la administración, como le decía, es realizar un servicio para Dios.
según el contexto, ¿verdad? Ellos estaban haciendo este trabajo. Ya les platicaba que también la adoración, la alabanza también es eso, cumple un papel, ¿verdad? Y como sacerdotes también lo hemos visto. El pastor Ramiro nos decía que hay un sacerdocio universal en cada creyente, entonces nosotros formamos parte de todo esto. En el caso, por ejemplo, en 1 Samuel 3:1, dice que el joven ministraba a Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel, verdad? Entonces era un jovencito que su mamá lo lleva ahí desde temprana edad y ahí empieza, dice, que a ministrar al Señor. Y él recibe el llamado ahí también de Dios. Cuando se encontraba, ¿qué haciendo? Ministrando también él estaba ahí, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy claro. Entonces, de alguna manera, la oración y la administración es donde Dios te puede llamar. Dios puede usarte, ¿verdad? Cuando estés a lo mejor orando ahí en tu tiempo de oración que tengas, ahí el Señor te va a poner cosas, te va a recordar cosas, ¿verdad? Y a través de la predicación Dios nos habla. Yo en algún momento he hablado con hermanos, me dicen, oye, ¿qué crees que vi este mensaje? Y Dios me habló y me dijo esto. ¿Cuántos creen en esto, hermanos? Dios nos habla, la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros estemos involucrados, nuestra vida tiene que estar apegada a esto como cristianos. Y solo hay dos maneras, la oración, la Biblia y la predicación, no hay más. La iglesia de Antioquía estaba consciente además de que no era por ellos, sino era por la gracia de Dios. Entonces, la misión y por supuesto la obra del Espíritu Santo. Así que cuando andes en sus caminos de Dios y estés ministrando, a lo mejor Dios te va a hablar, a lo mejor Dios te va a dar un mensaje. Cuando andes discipulando, a lo mejor, o cuando te estés discipulando, o cuando estés predicando, ahí Dios te puede hablar, ¿verdad? Entonces, la iglesia local también tiene este trabajo de equipo. Mire, aquí hemos visto en los primeros versículos que había gente de muchos lados, de muchas partes, pero había unidad, había equipo. Seguramente donde está Paola, a lo mejor, pues ella es de México, a lo mejor hay de otros lados y todo, y ya hacen equipo al final, porque estamos en una unidad y en un sentir mismo, vamos en una misma dirección. ¿Están de acuerdo? Gloria a Dios por eso. Entonces, bueno, estas cosas había en la iglesia y cumple un objetivo dentro del rol misionero. Comienza primeramente en la iglesia local. Aquí es donde se comienza la obra misionera, alcanzando a los inconversos. Y después, ¿qué hacemos con un inconverso? Pues lo discipulamos, ¿no? Lo capacitamos a manera de formar un buen discípulo. ¿Cuál es el eslogan, hermano? ¿Voy por qué? Por mi discípulo, ¿verdad? Entonces la idea es predicarle a una persona, ¿verdad? Discipularla, prepararla, que crezca, que madure y que también él pueda llevar gente a los pies de Cristo. Ese es el llamado, hermanos. Ahora, en esto de discipular, pues a través de esto la iglesia avanza, la iglesia crece, ¿verdad? Entonces, este medio, hermanos, es el único que tenemos, que Dios ha dejado. Se lo ha encargado a la iglesia para que la iglesia discipule. Y a través de eso va creciendo y a través de eso se van enviando los misioneros. Entonces, la iglesia local debe apoyar en este llamado. Imagínense cuando salimos a predicar aquí, ¿verdad? Que hemos salido algunas veces y si llega a convertir a alguien, pues ¿qué hacemos? Pues lo invitamos a la iglesia. Oye, te invito a la iglesia, mira, Dios puede cambiar tu vida y damos testimonio, etcétera, etcétera. Llega aquí a la Biblia, a la iglesia y después ¿qué hacemos? Pues hay que invitarle a que se discipule, ¿verdad? Que se prepare para que crezca y madure. Y después él también pueda llevar otros a los pies de Cristo. Entonces, ya en el versículo 3 dice, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, hermanos, esta práctica se da cuando hay nombramientos, ¿verdad? Para ser oficial un ordenamiento de un pastor, o cuando hay un enfermo, o cuando alguien sale. Nuestra hermana Paola, hace unos meses antes de que fuera a Barcelona, aquí pasó al frente, oramos por ella, los líderes de la iglesia, y le impusimos las manos. De manera que es bíblica esto que se hace. Entonces, es muy importante, hermanos, porque yo creo que el Espíritu Santo obra, ¿no? Y la oración también, como decía Paola, Señor, ¿está bien que haga esto? ¿O no le entro a este negocio? ¿O hago esto? ¿O hago lo otro? ¿Verdad? Entonces Dios nos va a dar la sabiduría y nos va a dar la dirección. Y después, ¿qué hay que hacer con ese que trajimos a la iglesia? Bueno, hay que involucrarlo aquí al servicio. Una de las metas de discipulado 1 es que, hermano, establecer al discípulo en el ministerio, que ayude a levantar las sillas, a ponerlas, no sé, a ayudar allá arriba, no sé, a hacer algo, pero tiene que estar sirviendo.
desde que uno se convierte al cristianismo. Bueno, entonces, en Hechos 9, del 15 al 16, ¿verdad? Pablo ya en esta parte, él ya había sido convertido y aquí va con Ananías, ¿se acuerdan? Ananías, ¿verdad? Que va con él y entonces pues él ahí ora por este hombre, por Pablo, y entonces ya le dan desde allí una misión, que él tenía que ir a los gentiles, ¿verdad? Y bueno, el Espíritu Santo es el que nos envía realmente al trabajo, hermanos. La iglesia local, entre muchas cosas, administra, ¿verdad? Pero es la oración, el ayuno y la administración sirve para que la iglesia esté involucrada en todo eso. Aquí hay muchas cosas, hermanos. Hay discipulado 1, discipulado 2, está el seminario, están los cursos de ILI, los que vienen de otra cosa. Todo eso nos ayuda a crecer espiritualmente. La mayoría creo que ya hemos participado en estos cursos y algunos todavía están en lo que es el seminario. Entonces, el envío de misiones, por ejemplo, es apoyarlos con oración, con ofrendas, con materiales, con Biblias, coordinar los ministerios, ¿verdad? La visita al campo misionero. Todo esto es muy importante y hay mucho que hacer. Y este es un trabajo que hace también la iglesia local. Este es participar en misiones con alegría, con entusiasmo, confiando en Dios y en el Espíritu Santo. Preguntan esta mañana, ¿cómo estarías tú? ¿Estarías dispuesto a participar? A lo mejor tal vez puedes decir, bueno, es que pues yo sí quisiera, me gustaría, pero no puedo. Bueno, pues entonces comienza, ¿verdad? Por tu casa, con tus vecinos, orando por alguien, ¿verdad? Eso puedes hacer sin salir, pero no te exime de que tienes que predicar el evangelio. ¿Me explico? Entonces, todo esto, hermanos, es una participación, una colaboración de la iglesia local en alcanzar a otros para Cristo, porque tenemos que ir ¿por quién? Por un discípulo. Repítalo conmigo, ¿por quién? Por un discípulo, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia de Antioquía es un modelo en el trabajo local y nos pone un ejemplo a través de la oración, ayuno y la administración. Amén. Vamos a ver nuestro siguiente punto, hermanos. La segunda característica de esta iglesia, que era obediente, acudió al llamado de predicar el evangelio. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? La segunda característica de Antioquía, modelo de ¿qué? Obediencia, ¿verdad? ¿Para qué? Una tarea muy específica, ¿sabes? En el campo misionero, Hechos 13, de 13 al 30, no, yo les voy a ir llevando por algunos versículos que se relacionan con este. Entonces aquí hay un cuadro, ¿verdad? Donde están, aquí estaría Pablo y estaría ¿quién? ¿Quién es el otro? A ver otra vez, ¿quién? Pablo y ¿quién? Y Bernabé. Sí está conmigo, hemos leído todo esto. Dice, ¿a quién despidieron? A Pablo y a Bernabé, ¿ok? Y aquí está la iglesia, ¿verdad? Encomendándolos a Dios y están imponiendo las manos. Ya lo explicamos un poquito. Dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. 5, y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan de ayudante. Acuérdense que Juan no era discípulo, él era sobrino de Bernabé y él es el que escribe el Evangelio de Marcos más adelante. Más adelante ya en las cartas a Timoteo, que le escribe Pablo, ya ahí Pablo menciona a Marcos, ¿verdad? Y le pide que le traiga un capote y unos pergaminos. Ya ahí se supone que ya allí ya hubo pues esa reconciliación entre ellos, ¿no? Bueno, entonces ahora continuamos con el trabajo de la iglesia modelo en misiones. Dice la Biblia que después de haber orado y imponiéndole las manos, lo despidieron. Realmente fueron enviados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya que Él es el que tuvieron el llamado. Para después ser enviados otra vez el Espíritu Santo aquí, hermanos, y aquí comienza el trabajo misionero. ¿Me quieres poner el mapa, por favor? Ok, les voy a ir explicando ahorita. Ellos estaban en Antioquía de Siria, que es esta. Por acá se ve. Aquí había dos Antioquías, esta y otra que está por acá. Pero de aquí es donde es como una plataforma misionera y de aquí salen. Entonces,
Entonces, ellos salen de aquí, ¿verdad? De aquí de la iglesia de Antioquía y llegan aquí a Seleucia, que era un puerto. Aquí era bien importante en aquellos años, durante el Imperio Romano. Aquí Roma tenía sus bases navales, aquí estaban sus barcos de guerra, todo esto, porque de aquí ya les era fácil para avanzar a todo esto de aquí así. Entonces era bien importante, de ahí bajaron ahí. De allí enseguida bajan a Salamina, que era este otro puerto. Este aquí está, aquí es la isla de Chipre. Entonces, de allí recorren toda la isla de Chipre y llegan a Pafos, que era otro puerto. Aquí es donde se encuentran al mago que se opone al evangelio, ahorita lo vamos a ver. Y de aquí recorren 226 kilómetros en barco hasta llegar a Pergue. Y Panfilia era la capital de Antioquía de Pisidia. Entonces, esto es lo que recorren ellos, hermanos, de aquí, luego acá, aquí de Chipre a Pafos, de aquí a Pergue, de aquí suben a Panfilia, en Iconio, Listra y Derbe. Esto conforma lo que es el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, por acá está Tarso. ¿Quién vivía aquí? Pablo, ¿verdad? Era de Tarso porque él vivía ahí. Entonces, recuerden que todo esto era lo que era el imperio romano, eran puras provincias. Más adelante por acá, en los demás viajes de Pablo, vamos a encontrar, por ejemplo, Tesalónica, que es la iglesia de Tesalónica, la de Filipos, por acá está la de Galicia, por acá, ¿no? Entonces todos ellos, está Corinto también, todos esos viajes que hizo Pablo salieron aquí de Antioquía, de aquí salieron todos los demás viajes, los 3 viajes que hizo Pablo, de ahí salieron todos. Muy bien, nada más para entrar en el contexto geográfico también. Entonces, dice, comienza el trabajo ahí, ¿verdad? Ellos salen de Antioquía de Siria y comienza el trabajo misionero. De Antioquía a Seleucia eran 26 kilómetros, o sea, de este cachito de aquí a acá eran 26 kilómetros que tuvieron que avanzar para llegar aquí y de aquí embarcarse. Luego de allí, en barco, salieron a la isla de Chipre, de allí recordemos que era Bernabé, pasan a esa isla y de ahí llegan al puerto de Salamina. De ahí tienen que viajar 216 kilómetros, como 2 horas y media si fuera en auto más o menos. En barco hasta la isla de Chipre, la tierra de Bernabé. Y de allí llegan al puerto de Salamina. De allí tienen que ser 216 kilómetros en barco. Y entonces llegan al puerto de Salamina. E inmediatamente fueron a reconocer la isla, ¿verdad? Y fueron a comer, vamos a conocer qué tal están las islas, a ver en cuál nos puede. Eso fueron. No, ¿verdad? Dice que llegaron inmediatamente a compartir en las sinagogas. El trabajo misionero empieza inmediatamente. Entonces, esta isla, hermanos, era conocida también por inmoral. Tenía un común denominador con el mundo romano, pagano, ¿verdad? La adoración de los dioses. Aquí se adoraba a la diosa Venus en actos depravados que hacían. Por lo que era urgente anunciar el evangelio y fue lo que hicieron, ¿verdad? Y hoy se parece un cuadro en nuestro mundo con tanta depravación, con tanto robo, secuestro, droga, prostitución, etcétera, etcétera. Y por eso es urgente que demos un mensaje de la palabra de Dios. Eso fue lo que hicieron. Entonces, este mundo está perdido en sus delitos y pecados, hermanos. Y la iglesia cristiana tiene la misión de anunciar un mensaje específico, ¿verdad? De anunciar la palabra de Dios. Y esto nos enseña a que tenemos que aprovechar el tiempo, a invertir bien, a organizar nuestro tiempo, ¿verdad? Si vas a algún lado, pues acomódate por ahí, seguramente Dios te va a poner algo en quien puedas compartirle. Hace un par de días, mi esposa y yo, donde vivimos ahora, y en Tizayuca hay una parte donde vivimos, donde hay como una área donde va a hacer ejercicios, hay aparatos allí, todo eso. Y bueno, andamos por allí y estamos platicando exactamente de esto, mi esposa y yo. Y de repente volteamos a nuestra izquierda y había un matrimonio por ahí, ¿no? Y le digo, pues vas, Lulus, ahora lánzate. Y bueno, pues ahí vamos. Digo, tú con la... Bueno, se supone que yo iba con el varón a compartirle y Lulu con la mujer, pero nos fuimos al revés. Le digo, bueno, así nos puso el Señor. Entonces estuvimos acercándonos con ellos, estuvimos platicando primero que el trabajo que hacían, etcétera, etcétera. Y bueno, les dijimos que nos dieran 5 minutos, nos aventamos como más de media hora platicando con ellos. ¿Qué hicimos? Aprovechando las circunstancias, invirtiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Nosotros creemos que Dios es el que pone los lugares específicos
y prepara a la gente para que tú des un mensaje específico. Para no hacerles el cuento largo, los invitamos a la casa a comer y quedamos en que pues vamos a tener un estudio con ellos y bueno, pero estamos participando con ellos. Ahí yo le decía a Lulú, es que yo me siento así como raro porque me hacen falta algunas cosas. Entonces yo me dijo, pues sí, pues sal a predicar, exactamente, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Entonces, pues estamos empezando, ¿verdad? Ya hemos invitado a las gentes que van a la casa, a veces van con mi hija o con Lulú a cortarle las uñas, que a pintar, y ahí les predicamos el evangelio. El que entra a la casa sale con la palabra. Que a veces no se convierten, bueno, no importa. Yo soy de los que pensamos, es que le prediqué, no importa, pero escuchó. Y el punto es ese, porque la fe viene ¿por qué, hermano? Por el oír. Entonces hay que predicar, hay que decirles, hay que organizar nuestro tiempo. Versículo 6 dice, recorrieron toda la isla, ¿verdad? Todas las sinagogas. Esta isla contaba con varias que estaban bien establecidas. Entonces, todas las recorrieron desde que empieza hasta que termina la isla. Y ahí predicaron, pero también allí encontraron oposición. El versículo 17 al 12. Había una persona que estorbaba por ahí la obra del Señor, ¿verdad? Procónsul, que se llamaba Pablo, él había escuchado y quería escuchar de la palabra de Dios, pero había una resistencia por ahí. Este procónsul realmente era un gobernador de la isla, y entre la isla tenía entre la corte unos súbditos, y entre ellos estaba este falso mago, ¿verdad? Que era el que le aconsejaba, y entonces le resistía, pero Pablo dice, ¿verdad? Lo deja ciego por un tiempo, ¿verdad? Y entonces el gobernador ve esto, ¿verdad? Y la predicación de Pablo, de alguna manera, es lo que lo vuelven a Cristo, ¿no? Entonces, debemos orar, hermanos. Aquí cuando salimos a orar, cuando salimos a compartir la palabra, una de las cosas que hacemos antes de irnos es orar para pedirle a Dios que quite obstáculos, que toque el corazón de la gente, que abra oídos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Lo demás lo hará Dios, hermanos. Lo hará el Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, tal vez, no sé si te ha pasado, ¿verdad? Que vas a algún lugar y en el momento que tú llegas, esto me pasó en un estudio, en una célula. Llegabas y empezaba a chillar el niño, y luego el perro ladraba por allá, y el teléfono suene y suene, y entonces dijo el líder de aquellos años, oye, ¿saben qué? Esto no puede ser, hermanos, esto puede ser una oposición, vamos a orar orando. Nos empezamos a orar todos, ¿verdad? Antes del estudio, que el Señor quitara, hermano, asunto acabado. Se acabó. Entonces es importante la oración. Bueno, puede haber oposición con algo, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos el respaldo de Dios. El Señor va a quitar estorbos, como los que tenía este hombre con el procónsul, de que no escuchara el mensaje. Pero ellos, comprometidos con la predicación, hermanos, se concentraron, ¿verdad? Y al final se convierte. Vea usted lo que hace Dios, ¿verdad? Se convierte escuchando. La gente, hermanos, a veces, no sé, ¿verdad? Pero yo he platicado con algunos y quieren ver milagros, quieren ver cosas. Yo he visto gente que bajo alguna circunstancia difícil por la que pasa, por algún dolor en la familia, en una enfermedad o algo más, la gente ve la mano de Dios y se convierte. La gente llega a creer en Jesucristo por esto. Entonces, Dios permite eso, ¿verdad? Tenemos que predicar de la palabra, hermanos. Este hombre, al final, dice algunos arqueólogos que en esa isla han encontrado algunas lápidas con inscripciones del nombre del gobernador, pero además su familia, y dice que eran cristianos. Entonces, lo que nos estamos dando cuenta, hermanos, que hay que predicar. A lo mejor no se convierte ahí, pero la palabra dice que nunca llega a ¿qué? Dice Isaías, ¿verdad? Entonces, tenemos que a llevar el evangelio aunque esté lejos. Estos hombres atravesaron esta isla, ¿sabes cuánto tenía? Toda esta isla desde aquí hasta acá, 160 kilómetros. Y tuvieron que atravesarla toda para ganar un alma para Cristo, pero con una es suficiente. Yo hace muchos años tenía un maestro que es el hermano del pastor Ramiro, el pastor David Martínez, y bajo su discipulado dice, va a haber un evento donde va a venir mi papá allá en Contreras, una iglesia de Contreras que había por allá, y necesitamos consejeros, y bueno, pues yo como era su alumno, pues ya me llevó allí,
Y entonces después de la predicación que dio el hermano Ramiro, el papá de nuestro pastor, hermanos, hubo convertidos como, no sé, yo creo que si fueron como 80, porque era un auditorio enorme ahí. Entonces, pues ya nos repartimos a la gente, invitamos a los que habían aceptado a Jesús, que pasaran a consejería, y conmigo pasaron como 8 personas, creo, si no mal recuerdo. Y había otro hermano que se llama Pedro Arispe, también había sido discípulo de David y todo, y así nos llevó ahí. Entonces yo empecé a compartirles el evangelio. Allí entonces, se levantó una persona y dijo, no, yo no creo en esto. Y dice, soy testigo de Jehová. Bueno, está bien. Los demás, no, sí, ok, vénganse ustedes a un lado. Entonces tenemos que hacer los obstáculos a un lado y concentrarnos en el mensaje que Dios nos ha mandado a hacer. Porque si yo le digo a la señora, a ver, venga, si usted quiero convencerla, voy a perder la bendición de los demás. Y los demás tenían un corazón abierto para recibir el mensaje de la salvación. Entonces lo que tenemos que hacer, y es lo que hicieron estas personas, una sola persona que ganes para Cristo vale la pena. Entonces es indispensable para el trabajo misionero, hermanos, por lo que Antioquía es el modelo con las características necesarias para una misión global. En el versículo 13, de allí viajaron a Perge. Más adelante, Pablo va a predicar en Hechos 14, 25 del capítulo anterior. No vayan ahí, nada más es una referencia donde él va a predicar ahí, va a dar otro mensaje importante. Y bueno, de ahí hasta Antioquía de Pisidia, en ese momento Juan Marcos se separa de ellos y regresa a Jerusalén. Aquí, hermanos, Antioquía todavía de aquí, ¿dónde estamos Antioquía? De aquí para acá había 220 kilómetros todavía. Imagínense todo lo que tuvieron que hacer para llegar a ese lugar. Pero aquí no era solo eso, sino que era un difícil muy inhóspito. Esta parte los romanos la habían construido como una fortaleza, estaba en una meseta, haga de cuenta, hasta arriba. Y de ahí pues tenían toda la vista militar, ¿no? Como estrategia. Esta estaba a 3,600 sobre el nivel del mar, imagínense, pero para llegar hasta allá era toda una odisea ahí, ¿no? Todo el acceso difícil. Y estando preparando esto me acordé del hermano Willy, ¿se acuerda que nos mostró unas fotos? Es lo que pasan los misioneros, hermanos. A veces no imaginamos todo lo que están pasando cuando están solos, cuando se deprimen, cuando están tristes, cuando se acuerdan de la familia. Y tenemos que estar orando por ellos de manera constante, hermanos. Amén. Muy bien. Entonces, debemos de considerar el trabajo misionero. Dice la Biblia que pasaron a Perge y de ahí llegaron a Antioquía, donde Pablo daría un mensaje de los versículos 38 al 41 y explica quién es Jesús. Le está diciendo, los lleva desde el Nuevo Testamento hasta llegar a Reyes y explicarle lo que hizo el rey David, y de ahí lo conecta con Jesucristo, ¿verdad? Porque ellos tenían bien claro el mensaje de la salvación. Entonces debemos de predicar de Jesús, del evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús, y no distraernos en pláticas o historias personales, sino concentrarnos, enfocarnos en la obra redentora. ¿De quién, hermanos? De Jesús. Amén. ¿Qué vamos a predicar? Tenemos que hablar de Jesucristo. Dice la Biblia en el 42 al 52, ya casi para terminar este capítulo, que algunos no creyeron, pero otros sí creyeron, de manera que generó en ellos una alegría y un gozo, y salieron de ahí. Alcanzaste un alma, dale gracias a Dios. Le predicaste a alguien, igual dale gracias a Dios, porque Él es el que va a hacer la obra, no nosotros. Amén. Muy bien. Bueno, entonces, esta iglesia tenía un mensaje, hermanos, ¿verdad? Nos concentramos en Jesucristo. Las bases misioneras de Antioquía, hermanos, es la que movilizaban a los hombres a llevar el evangelio a toda criatura y toda lengua y nación, dice la Biblia. De aquí, como les comentaba, salieron los 3 viajes de Pablo. Desde aquí se alcanzaron varios lugares y se fundaron las iglesias que les he comentado aquí por el apóstol Pablo, ¿verdad? Para ello, ¿verdad? Pues en nosotros ahora tenemos que participar también en ese modelo para ayudar a enviar misioneros. De manera que Antioquía es el modelo para muchas iglesias misioneras hoy en el mundo. Y tú y yo podemos participar, ¿verdad? En nuestra iglesia local. Y sabes una cosa, yo creo que Dios ha puesto estos mensajes en el liderazgo pastoral porque no es una casualidad. Tenemos que regresar al modelo de la iglesia de Antioquía. Tenemos que regresar a la gran comisión. Tenemos que salir a predicar. Tenemos que alcanzar a nuestros familiares, a nuestros amigos, vecinos, etcétera. Decía el Señor Jesucristo, miren los campos, ya están listos ¿para qué?
para la siega. Entonces levantémonos a cegar, hermanos, es tiempo ya. Amén. Muy bien. Entonces tú y yo podemos participar en nuestra iglesia local, ¿verdad? Haciendo estos. Porque el eslogan es ir por quién. Por un discípulo. A ver, ¿un qué? Un discípulo, ¿verdad? Entonces, esto es bien, bien interesante porque estoy de acuerdo que tú estás aquí en esta iglesia, en esta mañana, porque alguien te predicó, ¿o me equivoco? ¿Sí me equivoco? No, ¿verdad? Alguien nos predicó, ¿sí o no es cierto, hermanos? Yo era bien rejego, ¿sabes? Yo a mí me compartió una sobrina y entonces yo la veía de lejos que atravesaba así, ¡chin! Ahí viene, híjole, si era que... No, me daba la... Le decía, no, pues tú atiéndela, tú sale allí, tú a ver qué te dice allí. Esta sobrina fue insistente, fue insistente, fue insistente. Y un día me dijo, ¿y por qué no vas a un estudio? Te invitamos para que veas. Y díjole, bueno, pues a ver, voy a ver qué dicen estos, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios que fui, hermanos, después de un tiempo me convertí, después mi esposa, mis hijas, después les compartimos a la familia de mi esposa, a mi familia, y no fue algo fácil, a mi esposa hasta la excomulgaron, tú ya te moriste para nosotros y no sé qué. Y bueno, es parte del costo que a veces tienes que pasar, que es nada. Ahorita les voy a platicar cómo se ven algunos de los primeros discípulos. La parte importante, hermanos, es predicar el evangelio. Nosotros no teníamos ni discipulado 1, ni 2, ni nada. ¿Sabes qué predicábamos? Lo que oíamos en los mensajes. Y casi me los aprendía. Teníamos unos cassettes en aquel tiempo y los estaba repasa y repasa, sacaba notas. Y eso era lo que les predicaba. Y oye esto, bueno, esto no lo entiendo, pero ahí, si no quieres, hablo con mi pastor y que venga. Tenemos que arriesgarnos, como decía el pastor Ramiro. Tienes el riesgo de que te escuchen y tienes el riesgo de que no, ¿verdad? El jueves que le compartimos a esta pareja que le decimos, tuvimos el riesgo que nos hubiera dicho, no, mire, ¿sabe qué? Nosotros no somos católicos y muchas gracias y no. Pero ¿cómo vamos a saber si no nos arriesgamos? Entonces ya cuando tú vas y platicas, nos dimos cuenta que Dios va preparando los escenarios. Bueno, entonces, hermanos, les voy a recordar otra vez, mira, una iglesia bíblica debe ser una iglesia misionera. Y una iglesia misionera debe hacer discípulos como cristianos. Y Dios nos ha dado una misión, a ti y a mí, nos ha dejado ir a hacer, ¿qué, hermanos? De manera, Mateo 28, del 18 al 20, yo sé que tú ya lo sabes, ¿verdad? Solo estoy sacando un resumen ahí. Tenemos que hacer 3 cosas, predicar, discipular y misiones. ¿Está de acuerdo? Bueno, entonces, salir a misiones es la parte global, ¿verdad? La visión global. De manera que la iglesia debe ser predicadora, evangelizadora y misionera. Con esta visión, para alcanzar a todas las naciones y predicar a toda criatura. ¿En qué tiempo, hermanos, tenemos que predicar? No les escucho. ¿A tiempo y a qué? Y afuera de tiempo, ¿verdad? Le dice Pablo a su joven discípulo Timoteo 4:2. La misión del cristiano es clara. Ay, es que no entiendo. No, sí, es bien clara. Tienes que salir, ir al lado de tu casa, con el vecino, con el que sea, y predicar. Y en el caso misionero, pues aquí vemos que es fuera de tu lugar de origen, ¿no? Es clara. Dios nos ha dado un poder de salvación, hermanos, de acuerdo a Romanos 1:16, ¿verdad? Dice que tenemos poder para ello. Y te voy a decir una cosa, nos ha equipado el Señor con el Espíritu Santo. Nos ha dado su palabra, la Biblia, y nos ha dado la iglesia. Estamos completos. ¿Qué nos hace falta? Más que ir y llevar el evangelio. ¿Estás de acuerdo? Dios no te va a mandar así, que, pues a ver, ahí, como dicen, te mandan la guerra sin fusil. No, te manda equipado. Y el Espíritu Santo te va a respaldar. A veces, ¿qué voy a decir? No sé lo que el Espíritu Santo me diga. Hay veces que estamos predicando de Génesis, hay veces que te vas a Juan, hay veces que te vas a Apocalipsis, qué sé yo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te va a llevar por lo que la gente necesita escuchar. Pero necesitamos abrir nuestra boca para predicar el evangelio. Amén. Muy bien. Entonces, dice Pablo, ay de mí, si no anunciare el evangelio, dice Pablo. Primera de Corintios 9:16, te lo voy a leer. Dice, porque si predico el evangelio, no tengo nada de que gloriarme, porque me es impuesta obligación, porque ay de mí, si no anunciare el evangelio. De manera lisa y llana, lo que está diciendo Pablo, que para el cristiano es un deber y una obligación. No debo de gloriarme, pues es lo que tengo que hacer. Y como todo cristiano, ¿sabes?
El ser cristiano nos obliga a hacerlo, a llevar el evangelio. Ay de mí, esta expresión de Pablo es como lastimera. Más bien es así como que, híjole, es que no estoy obedeciendo. Y tengo que obedecer, tengo que salir, tengo que orar por mis pastores, tengo que orar por los misioneros. Es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Bueno, entonces esta es parte del rol de la iglesia misionera. Ahora bien, esta iglesia, hermanos, y pongan mucha atención, nos deja un desafío a ti y a mí. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, nuestra zona de confort, nuestro bienestar? Incluso nuestros lugares de origen, ¿no? Me refiero a los que salen, tienen el llamado a misioneros y dejan su país para ir a otros lugares. Hemos conocido a algunos aquí que han venido a dar testimonio, tremendos testimonios de lo que hace Dios en ellos, ¿verdad? De predicar en lugares, hermanos, con tantas clases sociales, culturales, espirituales, políticas, religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera. Y viene a mi mente Nepal, que nos estuvo compartiendo el hermano Willy, cómo es allá, ¿verdad? Las costumbres, incluso dietéticas y todo eso, qué tremendo. Pero ellos todo lo hacen por llevar la palabra. Piensa un momento, hermanos, para que nos llegara el evangelio, como ya les dije, a los primeros que nos hablaron, ¿verdad? Pero vete más atrás, síguelos más atrás. Los primeros discípulos de Cristo pagaron un precio muy alto con su vida, como mártires, por su fe y sus convicciones. Cada uno de ellos murieron en tierras lejanas, de manera brutal y de una barbarie increíble. Se sañaron. A unos los crucificaron, a otros los decapitaron, a otros los lapidaron, los quemaron, los metían en aceite hirviendo, les arrancaban las uñas, les quitaron la piel, estaban vivos y les arrancaban la piel, ¿verdad? Los llevaban al circo romano, los llevaban con animales salvajes, ¿verdad? Los bebecitos allí todos. Todos estos mártires, hermanos, soportaron por la fe en Jesucristo y la propagación del evangelio. Y nosotros tenemos la libertad, hermanos, aquí. Gracias a Dios podemos salir a la calle ahorita si quisiéramos, ¿verdad? En días pasados salieron después del curso, llevar el evangelio. Y recordemos, hermanos, que para alcanzar a toda nación es un trabajo que no solo para los pastores y líderes, como les he venido diciendo. La pregunta en esta mañana sería la siguiente: ¿qué tanto estaría dispuesto a dejar todo esto que he comentado para salir y llevar el evangelio? Para participar en misiones. Como les dije, una iglesia misionera es una iglesia bíblica. Esta iglesia, desde que yo tengo razón, hace muchos años, siempre ha participado en misiones, ofrendando, llevando. A mí me tocó ir 3 veces con el pastor Ramiro y otros hermanos a Oaxaca, en algunas etnias, allá por la sierra, ¿verdad? Y entonces, para llevar un mensaje de esperanza. Eran iglesias, no crean que grandes, eran iglesias de 7, 8, 9 personas. Iglesias que se sembraron y que empezaban a sembrar, y íbamos a compartir con ellos muchas cosas. ¿Estarías dispuesto? Ahí se las dejo, hermanos. Recuerda que es un ¿qué? Un mandamiento. Repita conmigo, ¿un qué? Un mandamiento. Vamos a la tercera característica. Por favor. ¿Me pasas la tercera, por favor? Tercera característica de la iglesia de Antioquía era la generosidad. Hechos 11:26. Aquí vamos a retroceder un poquito. El pastor Ramiro nos platicó algo acerca de esto. Yo estoy abundando un poquito más en ello. Dice así la palabra. Acompáñenme ahí porque este no lo leímos. Vamos allí a Hechos 11, del 27 al 30, para tener el contexto bien claro. ¿Ya está conmigo? Amén. Dice así la Biblia: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrían una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. 30. Lo cual en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Muy bien, entonces vemos esta tercera característica de la iglesia, hermanos. Entonces nos invita a llevar una práctica importante también
aparte del envío de misioneros, como esta iglesia que envió a Pablo y a Bernabé. Pero además era una iglesia generosa, ¿sabes? Aquellos que estaban en necesidad los ayudaban los hermanos. En este caso, la iglesia de Jerusalén, y ya había habido una profecía por Agabo. En aquellos años todavía había profetas. Y entonces el profeta era el que recibía un mensaje de Dios para darlo al pueblo o a los hombres. En este caso es el Espíritu Santo, que pues es lo mismo, ¿no? Y entonces les dice, ¿verdad?, que va a haber una gran hambruna. Y esto se da en el tiempo del emperador Claudio Nero, en el año cuarto de su gobierno. En ese tiempo el imperio romano se seguía extendiendo y tenía muchos gastos en enviar a los soldados, etcétera, etcétera. Pero además había habido una mala administración y no se había recogido mucha cosecha, y entonces de ahí es donde viene la escasez. Esto lo relata un historiador romano que se llamaba Suetonio, escribe en sus libros. Pero ¿qué crees, hermano? Que Dios es omnisciente y Él sabe todo, Él conoce el futuro y manda a uno de sus profetas, ¿verdad?, para que prepararan a la iglesia. Y esta iglesia, la iglesia de Antioquía, responde a la profecía de la iglesia, y es una oportunidad que le da para servir a los demás hermanos en Jerusalén. Y se ponen de acuerdo para enviar ayuda, ¿verdad? A lo mejor uno dijo, pues ¿sabes qué? Yo voy a dar 100, otro dio 200, uno dio 50, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces se organiza esta iglesia y envían la ayuda con Pablo y Bernabé, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, hermanos, que mandaron ayuda a los hermanos en desgracia. Por lo que la enseñanza y la lección es clara en esta mañana. Tenemos que tener, hermanos, un compromiso con la iglesia y con los hermanos en desgracia. Dice Proverbios 3:27, no niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, ayuda a la obra misionera, ayuda al hermano. Entonces, aquí tenemos la palabra de Dios que nos dice, que nos exhorta, que nos anima a ayudar. Apoya las misiones con ofrenda. A estos viajes que hicimos, hermanos, a veces siempre que íbamos para allá, llevábamos zapatos, llevábamos ropa, llevábamos juguetes, llevábamos comida, ¿verdad?, libros, etcétera. Y no se me olvida una escena de una pequeñita, ¿verdad? Las hermanas de la iglesia enviaban ropa, había para mujeres, para hombres y niños. Entonces las poníamos allí y ellas llegaban y pues se las probaban, ¿no? Entonces había una jovencita así chiquita, me acuerdo, y agarró un vestido y se lo puso por arriba y voltea y le dice, mira mamá, ¿verdad que sí me queda? No, sí te queda. Entonces son escenas, hermanos, que dices, vale la pena recorrer tanto. Hicimos con Ramiro como 7 horas, no sé cuántas horas hicimos allá en esa ocasión con el pastor Ramiro. Y vale la pena llevar la palabra, pero también llevar la ayuda a los hermanos. Es de gran bendición. Entonces, perdón, Roca de Vida, hermanos, ha aprendido y ha practicado la misericordia de dar. En algunas ocasiones nuestra iglesia ha apoyado a misiones con ofrenda, ¿verdad? Nos ha ayudado. Ese es el modelo que la iglesia de Antioquía nos presenta de una iglesia generosa. Pero quisiera ir un poquito más allá, hermanos. Ser generosa, por ejemplo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás. ¿Qué tan generoso eres? El día que Dios te bendiga con tus horas extras, invítalo a comer, llévale algo, sácalo un ratito, a tu esposa, a tus hijos. Ay, ábreme, no seas malito. Comparte, bendice con lo que Dios te ha dado y Dios te va a prosperar. Dice Proverbios, ¿verdad?, que al que prospera será prosperado y el que ayuda será ayudado. Entonces, gracias. Gracias. Es una promesa de Dios que no falla, hermano. Además dice la Biblia que el que da al pobre ayuda a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo haces, además dice la Biblia que hasta un solo vaso que des no quedará sin recompensa. Amén. Entonces, aprendamos a ser generosos. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a ser humano en necesidad, cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Pregunta, ¿cómo nos verían si saben que somos cristianos y no ayudamos? Cristianitos, ¿verdad? Nosotros debemos ser de testimonio ante la gente. Tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos y así se verá el amor de Dios de acuerdo a lo que dice Juan. Una de las maneras es que la gente te mire
yo trabajé en la judicatura muchos años y cuando había huracanes y había ese tipo de desastres, nos enviaban ahí un memo. Bueno, ya no había memo, era un mensaje que mandaba el jefe por WhatsApp. Y a ver, apoyen. Ya sea que dieras dinero, te los contaban de nómina o llevábamos ropa y víveres. Pues ahí llevábamos todo lo que podíamos, ¿no? Y esos que no son cristianos lo hacen, pues mayormente nosotros los cristianos, ¿o no? Tenemos que dar testimonio, ser luz ante ellos, que somos generosos, que Dios nos ha dado y tenemos que bendecir también a los demás de acuerdo a nuestras posibilidades, como lo hizo la iglesia de Antioquía. Dice que cada quien determinó dar como bien tenía. Pero aquí no es tanto la cantidad de lo que des, sino la actitud de tu corazón, hermano. Porque a lo mejor das 1,000, ay, pues es que ya di 1,000 y ya está doliendo. No, no, no. Pon como Dios te dio en tu corazón. Amén. Dice Hebreos 3:16, ¿quieres agradar a Dios? Seamos generosos, ¿verdad? No olvides de hacer el bien y ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quién agrada a Dios? ¿Quieres agradar a Dios? Hay que ser generosos con los misioneros, con los pastores, con los hermanos. En cuanto tengamos la posibilidad, ayudemos. Aquí hay una canastita, ¿la ven? ¿Están ahí? Ahora está un poco vacía. Entonces, no hay que olvidarnos. Cuando vamos ahí, pues un arrocito, no sé, lo que Dios ponga en tu corazón. Y eso sirve para ayudar a las personas aquí de la iglesia, ¿no? Algunas, los hermanos saben que están en necesidad, bueno, se les otorga, se les ayuda como parte de Dios. ¿Ok? Entonces, imagínese usted, hermanos, yo a veces pienso mucho cuando estoy orando por los misioneros, digo, Señor, ¿y si alguien se enferma de ellos? Para ir a un lugar, por ejemplo, donde no hablen tu idioma, por ejemplo, en Nepal, ¿verdad? El hermano Willy tuvo que traer a uno, ¿se acuerda? Que oramos por él, que lo tuvieron que traer en avión a México, que le ponían oxígeno y todo eso. Imagínese, hermano, que vas a un lugar donde no hablan español y cómo te comunicas con el médico y todo eso. Debemos de considerar a esto. Dice la Biblia, en esto conoceréis que son mis discípulos si tuvieres, ¿qué? El amor unos con otros. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Cómo te conocen en tu trabajo, en tu casa? Ahí viene el enojón. Aquí en el trabajo había un cuate, ¿verdad? Que llegaba, híjole, se iban todos. No, ese cuate viene, todo se enoja, de todo está rezongando, de todo está quejando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser distintos, diferentes. Bueno, entonces esta iglesia nos deja muchas lecciones y enseñanzas de apoyo, de fidelidad, de amor al prójimo, a los demás, el buen liderazgo. De tal suerte, hermanos, que este es el modelo a la generosidad de la iglesia de Antioquía, la cual debemos imitar todos y cada uno de nosotros. Siempre que haya un llamado para ayudar a la iglesia, a la obra misionera, de acuerdo a nuestras posibilidades, hay que esforzarnos. A lo mejor tu economía no anda muy bien, ¿verdad? Pero podemos hacer un esfuerzo, porque de tales sacrificios se agrada a ¿quién? Dios. Muy bien. Vamos a pasar a nuestro tercero, hasta cuarto y último punto. Cuarta característica de la iglesia de Antioquía. Tenían una identidad propia, Hechos 11 del 26 al 27. Y aquí tenemos una serie de características. Mire, por ejemplo, ¿somos creación de Dios? Sí, ¿verdad? Dice que soy perfecto, soy único, soy especial. Aquí no se ve muy bien. Imagen y semejanza de Dios, ¿sí es cierto? Sí, ¿verdad? Génesis dice eso. Asombroso, importante. ¿Somos importantes para Dios? Claro, Dios nos ama, ¿verdad? Hijo de Dios. Somos hijos. Ahorita vamos a ver eso, vamos a tocar ese tema. Y este es, nueva criatura soy. Sí, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 dice, ¿somos amados por Dios? Claro, de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿verdad? Y aquí tenemos nuestra identidad, mira, una huella, que no todas son iguales, ¿verdad? Pero en el cristianismo tenemos la sangre de Cristo que nos hace común con Él. Y acá tenemos, dice que les dio ¿qué? A ver, léalo conmigo. Amén. Esos son los verdaderos cristianos. Vamos a tocar un tema, yo estoy haciendo lo que Dios me manda, a lo mejor hay algunas cosas como que no les pudieran, no es con el afán de ofender a nadie, es lo que dice la Biblia. La Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que ¿qué? Lo que dice,
¿Ok? Bueno, dice el versículo del 11 al 26, dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a muchos. Y la gente y los discípulos se les llamó, ¿qué? ¿Cómo se les llamó? Cristianos por primera vez. Antes no les decían así hasta este punto. Entonces, hermanos, vemos que el ejemplo que nos ha dejado la iglesia de Antioquía, ¿no es cierto? El trabajo de la iglesia y el trabajo misionero. Aquí, hermanos, arranca la campaña evangelística para alcanzar al mundo con el mandato de Jesucristo. ¿De ahí por dónde? Por todo el mundo, ¿verdad? Estoy repitiendo esto para que se nos quede, hermanos, bien claro. Entonces, por lo que se quedan un año en la iglesia como líderes maduros, ¿qué maestros tenía esa iglesia? Imagínense nada más a Pablo y a Bernabé. Eran unos maestros de lujo. Bueno, aquí también en la iglesia, ¿sabes? Aquí tenemos al pastor Colín y al pastor Ramiro. Yo la mayoría de cursos que he tenido ha sido con el pastor Ramiro desde que éramos casi, pues, recién, y ha sido de una bendición también con el pastor Colín, por supuesto, ¿verdad? Tenemos dos maestros que el Señor ha puesto en esta iglesia para edificarla y para bendecirla. Y tenemos que estar agradecidos con Dios y darle gracias por la vida de nuestros pastores. No se le olvide, hermano. Amén. Bueno, entonces seguramente esta iglesia, ¿verdad?, empezaba y necesitaba ministrar a los nuevos convertidos. Entonces había que enseñarles, según dice la Biblia, enseñaron a mucha gente. Qué bendición y qué privilegio de enseñar, ¿verdad? Yo tuve un tiempo, algunos años, como maestro de escuela dominical, y ya era, híjole, qué bendición, hermanos, con los niños, con los pequeñines, con sus ideas, con su corazón para Dios, bien graciosos y algunos bien traviesos también, pero había de todos. Pero hoy me he encontrado con algunos. Una vez me mandó un mensaje una jovencita y me dijo, oiga, ¿no se acuerda de mí? Le digo, realmente no, ya era una señorita. Le digo, no, realmente no. Dice, yo recibí a Cristo con usted en una escuela dominical. Ah, caray. Le digo, oye, pues qué bendición, no me acuerdo, recuérdame tu nombre. Era nieta de Ricardo Serrano, los que lo conocieron. Y entonces ella estaba ahora de líder en una iglesia cristiana en Cancún. Y yo le di gloria a Dios. Dije, bueno, nosotros los maestros vemos puros niñitos, pero Dios ve predicadores, Dios ve líderes. Esa es la obra de Dios. Nosotros somos instrumentos nada más, pero Dios es el que hace la obra en cada uno de estos. Bueno, entonces, hermanos, las cosas tan maravillosas que es ir llevando a la gente por la Biblia y que conozcan la verdad y el amor de Dios. Y todo esto, hermanos, dice el Salmo 83, 18, para que sepan que tú eres el Señor y que ese es tu nombre, que sepan que solo tú eres el Dios altísimo en toda la tierra. La pregunta es la siguiente, ¿pero cómo conocerán de ese Dios? Si no les enseñamos, ¿cómo sabrán si no hay quien les prediquemos? ¿Y cómo creerán si nunca han oído de él? Estoy citando Romanos 10 del 14 al 15. Hace años, durante la pandemia, contraté un par de albañiles. Me atreví digo a mi esposa, pues estamos tanto tiempo aquí, a los adultos mayores en aquel tiempo nos mandaron a casa y entonces aprovechamos ese tiempo para hacer unos arreglos en casa y contraté un par de albañiles, ¿sabes? Entonces, me llegaron sin cubrebocas y todo. Le digo, oye, ¿qué? ¿Ustedes no creen lo que está pasando? No, dice, esas son cosas del gobierno, son inventos. Digo, no te creas. Digo, esto es real. Tienes que traer cubrebocas. Al otro día llegaron con cubrebocas al otro día. Y sirvió esto para hablar con ellos. Digo, ¿tú has pensado si murieras a dónde irías? No, pues no. Digo, ¿has escuchado el mensaje de salvación de Jesucristo tiene para ti? Me dijo, no. Y pues de ahí que me arranco, hermanos, a compartirles, a testificarles de Cristo. Escucharon el mensaje y no me dijeron que sí aceptaban, pero tampoco me dijeron que no. Pero lo importante es que la semilla quedó ahí, ¿verdad? Espero que alguien más pueda culminar la obra. Pero el punto es lo que les decía al principio. No es tanto que a lo mejor no aceptó, pero lo importante es que escuchen el mensaje, la predicación del evangelio. Amén. Bueno, entonces pues ya hablé con estas personas, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos, es el que se encarga de hacer la obra, ¿verdad? Y estas y muchas otras cosas es necesario enseñarles. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les enseñe? Dice Romanos. Yo hoy vengo muy preguntón en esta mañana, hermanos, para ti. ¿Cuántos has enseñado
el Evangelio de Cristo? ¿A cuántos les has enseñado que si mueres en pecado te vas al infierno? ¿A cuántos les has enseñado la Biblia? De esa manera de reflexión. Pastores, varones, perdón. ¿Les has enseñado la Biblia a tus hijos? ¿Has compartido la Biblia con tu esposa? Es una obligación. Recordemos que somos sacerdotes de nuestra casa y como tal tenemos que hacerlo. Primera de Pedro 2:9 fue la que nos compartió el pastor Ramiro, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa. Entonces tenemos esa parte como identidad de que somos también sacerdotes. Bueno, les voy a pasar a continuación algunos versículos acerca de lo que es la identidad en Cristo. Pero antes, quiero decirles que estos dos hombres invirtieron tiempo en enseñar, en discipular, en instruir a mucha gente en Antioquía. Aquí, como les decía, hay cursos muy largos, el de discipulado 2 son 14 meses, pero hay otros como el seminario que es de más tiempo. Y hay otros cursos que si estás invirtiendo, es estar invirtiendo en tu vida y en el reino de Dios. Entonces, algunos no se discipulan, hermanos, no se reúnen ni a la oración. Esto no es un reclamo, déjame decirte, esa manera de exhortarte y que reflexionemos que si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo. Bueno, entonces, tenemos que hacer la buena inversión. Tengo dos preguntas para ti en esta mañana. ¿En qué inviertes parte de tu tiempo? No es que yo trabajo, no, pues qué bueno, gloria a Dios que tengas trabajo. Pues es que yo tengo que hacer en la casa, qué bueno que estés ocupado, pero hay que buscar un tiempo en nuestra agenda para poder estar invirtiendo el tiempo en la oración y en la meditación de la palabra, con otros más, enseñando a otros a que sirvan a la iglesia. Dice la Biblia que enseñaron a muchos y los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Este nombre, hermanos, nos da una identidad con Cristo. Hace algunos años en la judicatura, ¿verdad? Otra vez vuelvo ahí. Platicaba yo con un compañero y hablábamos de esto exactamente, ¿no? Y entonces yo le decía a un compañero, bueno, ¿y tú quién eres? Y él me decía, soy licenciado. Ah, bueno, ¿esa es tu profesión? No, es que yo soy Pancho. Bueno, ese es tu nombre. Y luego me dice, a ver, ¿y tú quién eres? Le digo, yo soy cristiano, hijo de Dios. Porque Dios nos da un valor y nos da una identidad. Amén, hermanos. Cuando mis hijas eran jóvenes, adolescentes en la secundaria, había una revista que se llamaba ¿Y tú quién eres? No sé, los de mis tiempos se acuerden por ahí. Era una revista que los chavos la leían, ¿verdad? Y entonces como que el joven trataba de identificarse con ciertos personajes, con artistas y así, ¿no? Entonces yo hablaba con mis hijas y le decían, bueno, el mundo no es un buen modelo, no es nada bueno, no te deja nada bueno. Lo que nosotros necesitamos es el modelo de Cristo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Amén, ¿verdad? Entonces, eso nos da una identidad con Él. Y hay gente buscando cómo identificarse con grupos, incluso los jóvenes, ¿verdad? Y los invitan a hacer cosas para que se sientan integrados, para que se sientan identificados. No necesariamente hay que hacer eso, ¿no? Entonces, te voy a decir, aquí tengo algunos versículos de lo que Dios dice quién es el cristiano. Mira, nosotros somos, con la identidad que Cristo nos da, somos criaturas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. ¿Sí es cierto o no? Somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Gálatas 3:11, ¿sí o no? Somos real sacerdocio, nación santa. Primera de Pedro 2:9. Somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Y tenemos una identidad en el cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, Romanos 12:5. Somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. ¿Sí es cierto o no? La pregunta, ¿tú con quién te identificas? Ahora, le voy a decir algo ahí, yo espero que lo tome con madurez. La iglesia de Antioquía dice que se les llamó por primera vez cristianos. O sea, estos nombres no se los pusieron entre ellos. A ver, tú andas con Cristo, vas a ser cristiano. No fue así. Esto se lo pusieron fuera de la iglesia. O sea, afuera los vieron cómo se comportaban, cómo se conducían y dijeron, estos tienen algo diferente. Estos son amables, estos no se pelean, estos no discuten. Ese es el testimonio que tenemos que dar, hermanos. Yo a veces pensaba,
Y cuando algún hermano me decía, o una persona me decía, no, es que yo he visto en los cristianos, y yo le decía, pues no te fijes en ellos, fíjate en Dios. Pero dije, no, tiene razón esta persona, ¿sabes por qué? Porque estamos reflejando lo que tenemos nosotros. Y tenemos que cambiar, tenemos que hacer un giro. Entonces dice que les llamaron por primera vez cristianos. Esto significa, como les decía, pequeños ungidos o cristitos. Y síganme con mucho cuidado, mire, esto es realmente una responsabilidad de conducirnos como hijos de Dios, dando buen testimonio, nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Pues todo el mundo es bien portado, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, Dios te bendice, ¿cómo estás? Y todo bien, qué padre, ¿no? Y gloria a Dios por eso, qué bueno. Déjame te digo una cosa, es lo normal, pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal en tu casa? ¿Qué tal en el trabajo? Y aquí voy a tomar unos ejemplos, esto no lleva dedicatoria. Los hermanos casados, los matrimonios. ¿Eres de los que tratas mal a tu esposa? ¿Le grites? ¿Le ofendes a tus hijos? ¿Discutes con ellos? ¿O tu esposa no lo respetas y hablas de él? ¿Peleas con los hijos? ¿Te peleas cuando vas manejando? ¿Verdad? Imagínate que te vea un vecino y que sabe que eres cristiano. Qué pena, ¿verdad? Yo he escuchado que a través de eso, por eso dice la Biblia que el nombre de Cristo es vituperado. Ese es cristiano, no, mejor ni le entro, mejor me quedo así. Por el mal testimonio que estamos dando como cristianos, ¿verdad? Y son los que rechazan. Ante esto lo que la Biblia dice, bueno, en Efesios 5, del 22 al 25, que la mujer ¿qué? Que respete a su marido. ¿Y el hombre qué? Ame a su mujer, ¿verdad? Es bien claras lo que está diciendo la Biblia. Para testimonio con la gente, ¿verdad? Entonces, el testimonio, hermanos, de estos primeros cristianos es que los vieron que se parecían ¿a quién? A Cristo. ¿A quién? Cristo. ¿A quién te pareces tú? ¿Cuál es tu modelo? Bueno, y aquí va una parte que muchos que dicen ser cristianos, y escúchame bien, la verdad es que si alguien no está respetando a su familia, no está orando, no se está discipulando, no medita en la escritura y no se congrega en la iglesia y nunca le has predicado a una persona, perdóneme, discúlpeme, pero a lo mejor no eres cristiano. A lo mejor eres un religioso, ¿verdad? Lo que es con mucho respeto. Simpatizante, te gusta el lugar, te gusta el ambiente, ¿verdad? Y comienzas a actuar hasta como cristiano sin serlo. Pero déjame decirte, ¿verdad? Que el cristianismo es más allá de sentirte bien en un lugar. Se trata realmente de tener un encuentro personal con Jesucristo para la salvación de tu alma y que tu vida vaya siendo transformada por el poder del Espíritu Santo y la palabra. Si es tu caso, qué bueno que estés aquí. Dios te ama, ¿sabes? Y quiere tener una relación personal contigo para salvación de tu alma. Y tiene grandes bendiciones por medio de Jesucristo. Entonces, uno de los trabajos que tenemos que hacer, hermanos, es depender del Espíritu Santo. Voy terminando. Él va a cambiar tu corazón y tu vida. Y si tienes fe para creer en Jesucristo, porque realmente solo los verdaderos cristianos son hijos de Dios. Son los que recibieron lo que vimos aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? A ver, todos juntos en coro. ¿Qué dice? Esos eran los cristianos de Antioquía. Esos son los cristianos hoy en día. No hay más. O sea, dice, aunado a esto, Gálatas 3:11, dice, los hijos de Dios son los que en la fe creyeron en Jesucristo. De ahí fuera, ninguno, hermanos. A estos son los que llamaron cristianos, de tal manera que no es cierto que todos son hijos de Dios. No es cierto que todos son cristianos. Y no es cierto que cuando mueren todos van al cielo. ¿Tú has escuchado? Yo he ido a algún funeral, ay, es que ya está con Dios. Y no, es que ya se fue con Dios. O sea, digo, yo no lo sé, ¿verdad? Pero cuando sabes que no son cristianos, digo, hay alguna duda por ahí. Pero bueno, al final el que sabe es Dios. De manera, hermanos, que estos son los que han escuchado el Evangelio a través de un encuentro con Jesucristo. Les comentaba, en Antioquía les llamaron por primera vez cristianos. Qué honor y qué privilegio que seamos cristianos.
es nuestra identidad con Cristo. Y para terminar este mensaje, quiero terminar con una historia que me contó uno de mis maestros, José David Martínez, ¿verdad? Y me contaba que cuando Napoleón era emperador y usted sabe, dominó parte de Europa y todo eso, dice que estaba en un balcón, ¿verdad? Y hacia a lo lejos veía a su ejército ahí. Pero de las primeras filas había un soldado que tenía el gorro al revés, la casaca toda chueca, la cartuchera de lado, las botas todas sucias. Y entonces le dijo, a ver, tráiganme a ese que está ahí. Y llegó con Napoleón y le dijo, ¿usted sabe a qué ejército pertenece? Y le dijo el soldado, bueno, pertenezco al ejército de Napoleón. Bueno, pues compórtese como tal, arréglese el uniforme y baje a formarse. Sirva esta ilustración para que nosotros como cristianos nos comportemos como tal, hermanos. Disciplinados, ordenados, obedientes a la palabra, amorosos, fieles, proveedores. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, hermanos, ¿verdad? De compartir el evangelio, de predicar el evangelio, y esto ayuda al avance de la gran comisión. Y esto irá ayudando a sembrar iglesias. Por lo que el modelo del discipulado es la iglesia de Antioquía. El modelo es ese. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar un momento. Amado Dios, te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, que es claro, Señor, que es específico, que es puntual. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, si no hemos cumplido con este mandato que nos has ordenado. Señor, sirva tu palabra, Señor, para ajustarnos, para alinearnos nuevamente, Señor, a la visión que tú tienes, Señor, porque nos queda claro, Padre, que tu corazón son las misiones y tú quieres que cada cristiano, hijo tuyo, Señor, salga y predique el evangelio. Nos has demostrado ya el modelo de tu iglesia de Antioquía. Ahora permítenos, Señor, tomarlo para nosotros y llevar el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, Señor, y los que están trabajando de misioneros fuera del país, pues sé tú con ellos, Padre, abrázalos, bendíceles, guárdales, protégelos, los ponemos en tus manos, Señor. En esta tarde, Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos recuerda, Señor, que nos estás llamando nuevamente a salir y predicar tu evangelio. Gracias en el nombre santísimo de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta la próxima.